Enséñame bien, y te daré un hijo. Eran las palabras que una hija, la hermosa heredera de una de las mayores fortunas de América, le espetó a su nuevo tutor proveniente de México. De su boca brotaba pura malevolencia y desprecio. Sin embargo, 3 meses después, la situación dio un giro completo. Isabella, ese tutor al que tanto despreciabas nos ha salvado. La voz de su padre, el magnate, temblaba. Todos en la habitación quedaron en shock, sin palabras. ¿Cuál era la verdadera identidad oculta de este mexicano que tanto habían ignorado? Si te intriga esta historia que conmocionó a todo Estados Unidos, haz clic en el botón de suscripción. Traemos episodios ocultos todos los días. Una tarde de martes de octubre de 2002, en las puertas de una mansión de la familia Hunt, en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, Mateo Sánchez exhaló profundamente. A sus 31 años, vestía un sencillo traje negro y llevaba consigo una sola maleta vieja. La escala de la mansión era inimaginable. Más de 300 rosales traídos de Francia florecían en el jardín, y el edificio de 5 pisos parecía un palacio europeo. En el estacionamiento, un Ferrari Testarossa, un Bentley Mulsanne y un Rolls-Royce Phantom estaban alineados. El precio de cada uno equivalía al de un condominio en México. Mateo contemplaba la mansión con una mezcla de emociones. En realidad, tenía un propósito especial para estar allí, pero nadie necesitaba saber la verdad todavía. Para todos, no era más que un humilde tutor mexicano, al menos por ahora. Al cruzar la entrada principal y llegar a la puerta, un mayordomo blanco de unos 60 años salió a su encuentro. «Señor Sánchez, el presidente Hunt lo está esperando». El mayordomo, que se presentó como James, hizo una cortés reverencia, pero Mateo pudo percibir una ligera desconfianza en su mirada. Probablemente, un tutor mexicano era una novedad en esa mansión. Al entrar, la opulencia abrumó sus ojos. Un candelabro de cristal austriaco colgaba de un techo que fácilmente superaba los 10 metros de altura, y el suelo estaba cubierto de mármol italiano. En las paredes de los pasillos se exhibían obras del período azul de Picasso y una serie de nenúfares de Monet. Mateo murmuró para sí mismo: «Solo estas pinturas valen miles de millones de dólares». Sin embargo, fingió no darle importancia y siguió al mayordomo como si fuera una persona común y corriente, no acostumbrada a tales lujos. «Señor Sánchez, bienvenido. Un placer tenerlo aquí». En el estudio, Richard Hunt, el presidente, se levantó y le tendió la mano. A sus 55 años, ostentaba una apariencia imponente, pero su rostro reflejaba una profunda preocupación. Como correspondía al presidente del grupo Hunt, vestía un traje costoso, pero su expresión era la de un padre exhausto. Para serle franco, la verdad es que Isabella me tiene realmente preocupado. 5 tutores ya han renunciado. La voz del presidente iba acompañada de un profundo suspiro. Mientras ordenaba los papeles sobre su escritorio, continuó. El primero fue una profesora de Harvard, pero renunció a los 2 días. Dijo que Isabella era demasiado grosera. El segundo fue un profesor de Yale, pero no duró ni una semana. El tercero. El presidente se frotó la frente con la mano. Salió llorando, diciendo que no soportaba la actitud de Isabella. Mateo escuchó asintiendo. De hecho, ya había investigado a fondo la personalidad de Isabella Hunt. A sus 20 años, siempre había hecho lo que quería desde pequeña, y nadie se atrevía a contradecirla. Sin embargo, Mateo no mostró ninguna reacción. «No se preocupe, presidente. Haré mi mejor esfuerzo. Afortunadamente, su currículum es realmente impresionante, señor Sánchez». El presidente señaló los documentos sobre su escritorio. Graduado de la Facultad de Negocios de la UNAM, con experiencia de estudio en Estados Unidos y especialmente competente en matemáticas y economía, Mateo sonrió humildemente. Por supuesto, su currículum solo mostraba una 10ª parte de la verdad, pero no era el momento de revelarlo. «Es usted muy amable, presidente». En ese momento, una música estridente llegó desde el piso de arriba. La música hip hop resonaba tan fuerte que inundaba toda la casa.
El presidente frunció el ceño. Parece que Isabela se ha despertado. Normalmente no se levanta antes de las 3 de la tarde. Poco después, se escuchó el sonido de tacones altos bajando por la escalera de mármol. Solo el sonido ya denotaba una personalidad altiva. Papá, ya llegó el nuevo esclavo. La voz que venía de lo alto de la escalera ya estaba llena de desdén. Cuando Isabella Hunt apareció, Mateo contuvo el aliento por un instante. Era realmente una belleza deslumbrante. Con cabello rubio, ojos azules y una figura de modelo, la joven de 20 años parecía una estrella de Hollywood. Llevaba el último vestido de Dior y un bolso Hermès, que por sí solos parecían valer decenas de miles de dólares. Sin embargo, en cuanto Isabela vio a Mateo, su rostro se contorsionó por completo. «Ay, ¿ahora es un oriental?». Su voz contenía un desprecio evidente, como si estuviera viendo un bicho. «Papá, ¿en serio vas a dejarme con alguien así?». Isabella miró a Mateo de arriba abajo y resopló. «Seguro es mexicano, ¿no? Un pobretón de un país donde la economía ha estado estancada durante 30 años». Los puños de Mateo se cerraron inconscientemente. Sin embargo, mantuvo la calma. Esperaba este tipo de insultos. «Buenos días, señorita Isabela. Soy Mateo Sánchez, y estudiaremos juntos durante los próximos 3 meses». A pesar de su saludo, Isabela se rió aún más. «¿Estudiar? ¿Qué podrías enseñarme tú?». Isabela se cruzó de brazos y dijo desafiante: «¿Crees que el nivel educativo de tu país es superior al nuestro? Si no les diéramos ayuda económica, seguirían cultivando el campo en sus pueblos». Su tono era completamente informal, y sus palabras contenían un desprecio hiriente. Richard Hunt intervino apresuradamente. «Isabela, ¿qué estás diciendo?». Pero Isabela ignoró a su padre y continuó: «Papá, ¿por qué traes a alguien de un país tan atrasado económicamente? Deberías haber contratado a un británico o a un francés». Miró de reojo a Mateo una vez más y chasqueó la lengua. «¿En serio? ¿Por qué son así los mexicanos? Desde la cara se ven demasiado serios y aburridos». Mateo respiró profundamente. La ira le bullía por dentro, pero no dejó que se manifestara. Al contrario, habló con aún más cortesía. «Haré todo lo posible para ayudarla en sus estudios, señorita Isabela». Sin embargo, Isabela lo miró y se rió burlonamente. «¿Tu mejor esfuerzo? ¿Sabes lo que es Harvard?». Isabela ladeó la cabeza y dijo: «Mi objetivo es entrar a Harvard, la mejor universidad del mundo. ¿Hay alguna universidad así en tu país?». Miró sus uñas con indiferencia y añadió: «Ah, claro. En tu país, la UNAM es lo máximo, ¿no? Para nosotros, es como una universidad provincial». Mateo sonrió amargamente por dentro. Harvard, ese lugar le resultaba demasiado familiar. Se había graduado con honores de su programa de MBA y aún mantenía contacto regular con sus profesores. Pero ahora no era el momento de revelar eso. «Sí, Harvard es realmente una universidad maravillosa». «¿Maravillosa?», dice. Isabela se rió, incrédula. «¿Qué sabes tú de Harvard? Quizás todo lo que sabes lo buscaste en Google». Se sentó en el sofá con las piernas cruzadas y continuó: «He tenido reuniones personales varias veces con los encargados de admisiones de Harvard. ¿Sabes cuánto dinero dona mi papá a Harvard?». El presidente Hunt dijo con una expresión de preocupación: «Isabela, no debes hablar así». Pero Isabela no le prestó atención. «Es la verdad, papá, ¿no? Donamos $5 millones a Harvard cada año». Miró a Mateo y se rió burlonamente. «¿Sabes cuántos son $5 millones si lo conviertes a la moneda de tu país? Quizás sea una cifra demasiado grande para que la entiendas». La paciencia de Mateo estaba llegando a su límite. Sin embargo, aún mantenía la calma. «Entonces, ¿por qué no empezamos a estudiar hoy mismo?». Isabela soltó una carcajada estridente. «¿Empezar a estudiar? Eres realmente divertido». Se levantó y caminó alrededor de Mateo, diciendo: «¿Qué hay que tú puedas enseñarme a mí? ¿Qué le parece si empezamos con matemáticas?», sugirió Mateo. Isabella resopló: «¿Matemáticas? Estoy tomando el curso AP de cálculo».
¿Sabías eso? Señaló a Mateo con el dedo y dijo, en tu país ni siquiera saben enseñar bien las tablas de multiplicar, ¿verdad? En ese momento, sonó el timbre de la puerta. El rostro de Isabela se iluminó de repente. Ah, parece que llegó David. Corrió apresuradamente hacia la entrada. Inmediatamente se escuchó la voz de un joven. Isabella, te extrañé. Y apareció en la entrada un apuesto hombre blanco de unos 25 años. David, Isabella gritó mientras se colgaba de su cuello. David Roth era realmente apuesto. Con cabello castaño oscuro y ojos verdes. Parecía una escultura. Vestía un costoso traje Armani y llevaba un reloj Patek Philippe de $1.000.000 en la muñeca. Cariño, hoy pareces de buen humor, dijo David mientras abrazaba a Isabela. Mateo observó a David en silencio. Aparentemente, era un hombre de la alta sociedad perfecto, pero en los ojos de Mateo, algo parecía antinatural. La ropa era de lujo, pero la forma en que la llevaba era un poco torpe, y el traje, aunque caro, no le quedaba perfecto. Era como la ropa de un nuevo rico. David, ¿tenemos un nuevo tutor en casa? Isabela dijo, señalando a Mateo. Dice que es de México. David miró a Mateo y sonrió torpemente. Ah, hola. Su saludo fue cortés, pero Mateo sintió algo calculador en su mirada. ¿David es un artista? Isabela dijo con orgullo. Tuvo una exposición en París, y una de sus obras se vendió por $100.000. Mateo asintió, pero en su mente surgió una pregunta. Si era un artista tan exitoso, ¿tendría tiempo para estar aquí todos los días? Bueno, me voy a salir con David, dijo Isabela, tomando su bolso. Hoy no estudiaré. Papá me dio permiso. Richard Hunt puso una expresión de preocupación, pero Isabela no le prestó atención. ¿Y tú? Isabela miró a Mateo y dijo, mientras yo no esté, limpia el jardín o algo. Ese es el tipo de trabajo que te corresponde. Los puños de Mateo se cerraron de nuevo con fuerza, pero él resistió. Como ordene, señorita. Justo cuando Isabela y David estaban a punto de salir, la última cosa que dijo al girar se clavó en el pecho de Mateo. Enséñame bien, y quizás te dé un hijo. Su tono era completamente burlón, pero el desprecio implícito era hiriente hasta la médula. Richard Hunt se disculpó apresuradamente. Lo siento mucho, señor Sánchez. Isabela es un poco. Pero Mateo le hizo un gesto con la mano, indicándole que estaba bien. No se preocupe, presidente. Los jóvenes son así. Pero en su corazón pensaba otra cosa. ¿Sabía Isabela lo peligroso que era el pozo en el que estaba a punto de caer? Esa noche, Mateo, en la habitación de invitados, miraba por la ventana, sumido en profundos pensamientos. Las palabras insultantes de Isabela resonaban en sus oídos, pero más importante que eso, era el hombre llamado David Roth. Mateo sacó su computadora portátil de su maleta y volvió a revisar la información sobre David. Luego, sonrió levemente. Mañana, un juego realmente interesante estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, a las 9, Mateo ya estaba desayunando en el comedor. Terminó su comida, un simple pan tostado y café, y estaba organizando los materiales de estudio que usaría Isabela. Pero Isabela aún dormía. Richard Hunt dijo con voz apologética, Isabela normalmente se levanta a las 3 de la tarde. Anoche estuvo de fiesta hasta tarde. Mateo asintió, pero suspiró por dentro. Con ese patrón de vida, era imposible estudiar seriamente. A las 3:30 de la tarde, Isabela finalmente apareció. En pijama, con el cabello despeinado y el rostro sin maquillaje lleno de irritación. ¿Por qué tanto ruido?, dijo, bostezando mientras bajaba las escaleras. Mateo la saludó cortésmente. Buenos días, señorita Isabela. ¿Empezamos la clase de verdad hoy? Isabela miró a Mateo y suspiró. Ah, ¿sigues aquí? Sí, hoy empezaremos con matemáticas. Mateo sacó los materiales y se los mostró. Isabela se rió burlonamente. ¿Matemáticas? ¿Por casualidad eras profesor de matemáticas en México? Tomó una botella de agua mineral de la nevera y bebió, diciendo, no hay forma de que sepas las matemáticas que aprenden nuestros estudiantes de secundaria.
En tu país todavía usan ábacos, ¿no? Mateo respondió con paciencia. La educación matemática en México también tiene un nivel considerable. Pero Isabela resopló. ¿Un nivel considerable? Entonces resuelve este problema de cálculo. Se sentó en el sofá con las piernas sobre los cojines y dijo desafiante: es lo que estoy aprendiendo ahora y tengo curiosidad por ver si puedes resolverlo. El problema que Isabela trajo era un problema de cálculo de nivel de preparatoria. Para Mateo, era un problema demasiado fácil, pero él deliberadamente se tomó su tiempo. Actuando como si le resultara difícil, murmuró: esta parte es un poco complicada. Isabela lo miró satisfecha. ¿Ves? Ya te estás tardando. ¿Cómo va a enseñarme a alguien así? Aún así, lo intentaré. Mateo tomó un lápiz y comenzó a resolver el problema. Por supuesto, sabía la respuesta correcta, pero deliberadamente mezcló algunos errores mientras lo resolvía. Cuando finalmente llegó a la respuesta correcta, Isabela puso una expresión de asombro. Lo acertaste de casualidad, ¿no? Miró el proceso de resolución de Mateo y ladeó la cabeza. ¡Qué raro! Este método no lo conozco. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. La expresión de Isabela se iluminó de repente. «Es David». Corrió apresuradamente y abrió la puerta. Cuando David apareció con un ramo de flores, Isabela se alegró como una niña pequeña. «Cariño, ¿no son hermosas estas flores?». David la abrazó y dijo: «Son rosas traídas de Francia. Las pedí especialmente para ti». Mateo observó su interacción en silencio. La ropa de David seguía pareciendo perfecta, pero había algo un poco torpe. Especialmente el reloj que llevaba, aunque era de lujo, la forma en que lo usaba era como si fuera la primera vez. Y en su forma de hablar también se percibía una sutil artificialidad. «Isabela, ¿qué vamos a hacer hoy?», preguntó David. Isabela señaló a Mateo y dijo irritada: «Este mexicano quiere enseñarme matemáticas, qué chiste, ¿no te parece ridículo?». David miró a Mateo y sonrió torpemente. «Ah, hola, ya nos conocimos ayer». Pero Isabela lo interrumpió. «David, vámonos, no quiero lidiar con gente como esta». «Un momento, señorita Isabela», dijo Mateo. «La hora de la clase de hoy». Isabela se giró y se enfadó. «¿Clase? ¿Cuando dije que tomaría clases?». Su voz se volvió aguda. «¿Qué se supone que voy a aprender de alguien de un país económicamente atrasado como el tuyo? Preferiría que me enseñara un perro». David trató de calmar a Isabela. «Cariño, no digas eso. Es alguien que tu padre contrató». Pero Isabela no le hizo caso. «Papá es tan extraño. ¿Por qué traer a alguien así y bajar el prestigio de nuestra casa?». Miró a Mateo de arriba abajo y continuó: «Con solo verlo, se nota que es pobre. Su ropa parece barata». El traje que Mateo llevaba era en realidad un traje italiano hecho a medida, pero lo había elegido deliberadamente para que pareciera sencillo. Sin embargo, Isabela no podía saber eso. «Me avergüenza que haya alguien así en nuestra casa». Las palabras de Isabela se volvieron cada vez más mordaces. «¿Qué pensarán mis amigos si se enteran? ¿Todos se reirán si les digo que contratamos a un mexicano?». En ese momento, Richard Hunt salió del estudio. «Isabela, ¿qué es todo este alboroto?». Isabela vio a su padre y se quejó. «Papá, esta persona me estresa. ¿Por qué lo contrataste?». El presidente puso una expresión de preocupación. «Isabela, el señor Sánchez es muy competente». «¿Competente, dice?». Isabela se rió, incrédula. Hace un momento le costó mucho resolver un problema de matemáticas, y apenas lo resolvió, su capacidad es realmente dudosa. Se cruzó de brazos y dijo: «Papá, dime la verdad. ¿La razón por la que lo contrataste fue porque es barato?». Los mexicanos tienen salarios bajos. Un sutil cambio se produjo en el rostro de Mateo. Sin embargo, aún mantuvo la calma. Richard Hunt dijo apresuradamente: «Isabela, no hables así». Pero Isabela continuó: «No es verdad, papá. ¿No se puede contratar a los mexicanos más barato que a la gente de otros países? Por eso lo contrataste, ¿no?». David, tratando de cambiar el ambiente incómodo, dijo: «Isabela, vámonos. Tenemos una reservación en el restaurante».
Isabela asintió. «Cierto, dijiste que habías reservado un restaurante de 3 estrellas Michelin». Miró a Mateo y se rió burlonamente. «¿Sabes lo que es Michelin? Es la clasificación de los restaurantes más lujosos del mundo. Por supuesto, alguien como tú nunca podrá ir en su vida». Mateo sonrió amargamente por dentro. Conocía decenas de restaurantes con estrellas Michelin, y con algunos chefs incluso tenía una amistad personal. Pero ahora no era el momento de revelar eso. Entonces, que se diviertan. Isabela miró a Mateo y negó con la cabeza. «Qué persona tan extraña, de verdad». Justo cuando Isabela y David estaban a punto de salir, Isabela se giró y dijo: «Ah, ¿y tú? Limpia nuestro jardín esta noche. Mañana por la noche habrá una fiesta». Mateo puso una expresión de sorpresa. «¿Limpiar el jardín?». Isabela dijo como si fuera lo más natural del mundo. «Claro, como estás comiendo y durmiendo gratis aquí, al menos haz eso». Richard Hunt intervino. «Isabela, el señor Sánchez es un tutor, no un jardinero». Pero Isabela no le prestó atención. «Tutor o lo que sea, como es mexicano, seguro que es bueno en ese tipo de trabajos». Sus palabras contenían un racismo evidente. «¿La gente de tu país no solía hacer ese tipo de trabajo?». Los puños de Mateo se cerraron de nuevo con fuerza. Sin embargo, respiró hondo y resistió. «Como ordene, señorita». Isabela dijo satisfecha. «Así es, mantente obediente. Esa es la actitud que te sienta bien». Tomó del brazo a David y se dirigió a la entrada. Isabela se giró en la puerta. «Mañana vendrán muchos de mis amigos a la fiesta. En ese momento, tú también sírveles algo. Mis amigos se divertirán viendo a un mexicano sirviendo». La malevolencia en sus palabras era hiriente hasta la médula. Como si fuera una exhibición de zoológico, ¿no? David puso una expresión un poco incómoda, pero no detuvo a Isabela. Al contrario, miró a Mateo y se encogió de hombros como disculpándose. Pero Mateo percibió algo calculador en la actitud de David, como si estuviera tratando de aprovechar las acciones de Isabela. Después de que se fueron, Richard Hunt soltó un profundo suspiro. «Lo siento mucho, señor Sánchez. Isabela se comporta de una manera tan...». Mateo le hizo un gesto con la mano, indicándole que estaba bien. «No se preocupe, presidente. Los jóvenes son así». Pero en su corazón pensaba otra cosa. Esa noche, Mateo realmente limpió el jardín. Por supuesto, no era necesario, pero ahora era más importante ocultar su verdadera identidad. Mientras arreglaba el jardín, pensó en la fiesta de mañana. Probablemente recibiría insultos aún peores de los amigos de Isabela. Sin embargo, Mateo tenía otro plan. En la fiesta de mañana, podría observar a David con más detalle. Y probablemente encontraría pruebas más sólidas sobre la verdadera identidad de David. Mateo sonrió levemente mientras regaba con la manguera. Isabela no tenía ni idea de lo peligroso que era el juego en el que estaba involucrada. A la tarde siguiente, un sábado, la mansión de los Hunt estaba muy ajetreada con los preparativos para la fiesta. Para la fiesta del 20º cumpleaños de Isabela, profesionales habían decorado el jardín de forma espectacular. Se habían preparado alimentos de la más alta calidad, como champán francés, trufas italianas y wagyu traído de Japón. El costo de la fiesta por sí solo superaba fácilmente los $200,000. Mateo se cambió en la habitación de invitados. Hoy tenía que servir, tal como Isabela le había ordenado. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, su expresión reflejaba emociones complejas. En realidad, había asistido a innumerables fiestas como invitado, incluso había sido el protagonista en reuniones de la élite de Wall Street. Pero hoy, su papel era el de servir. A partir de las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Los amigos de Isabela eran todos jóvenes de la alta sociedad estadounidense. Ashley, cuyo padre era juez del Tribunal Supremo, Britney, cuya madre era una famosa actriz, y Chase, cuyo abuelo era un magnate del petróleo, todos presumían de antecedentes deslumbrantes. Solo con ver su ropa, cada atuendo parecía valer decenas de miles de dólares. Isabela,
feliz cumpleaños. Los amigos se reunieron uno a uno para felicitarla. Isabela vestía un vestido Chanel hecho a medida, cuyo precio superaba los $50,000. Llevaba un collar de diamantes de Tiffany en el cuello y un reloj Cartier en la muñeca. Parecía realmente una princesa perfecta. «Oigan, todos, hoy tenemos algo interesante que ver», dijo Isabela, reuniendo a sus amigos. «Tenemos un tutor mexicano en casa. Hoy él va a servir». Los amigos se mostraron curiosos. «¿En serio es mexicano?», preguntó Ashley. «¿Cómo es su cara?». «Solo un asiático común y corriente», dijo Isabela, agitando la mano. «Papá lo contrató para usarlo barato, porque los mexicanos tienen salarios bajos». Britney se rió a carcajadas. «¿En serio? Nosotros tenemos filipinos en casa, pero es la primera vez que veo a un mexicano». Chase intervino. «¿México? ¿Dónde queda eso? ¿Un país pequeño al lado de Estados Unidos?». En ese momento, Mateo apareció con una bandeja de champán. Con su traje negro y guantes blancos, parecía completamente un camarero. «¿Champán, señorita?», dijo Mateo cortésmente. Todos los amigos lo miraron con curiosidad. «Vaya, en serio es mexicano», dijo Ashley con interés. «Pero habla inglés, ¿eh?». Isabela respondió burlonamente. «Apenas este nivel». «Y su pronunciación es extraña». El inglés de Mateo era en realidad a nivel nativo, pero Isabela no quería admitirlo. Britney se acercó a Mateo y le dijo, «¿Qué hacías en México?». Mateo estaba a punto de responder cuando Isabela interrumpió. «¿Qué hacía? Seguramente vivía en la pobreza, ¿no? Por eso vino a Estados Unidos a trabajar». Todos los amigos se rieron. «Cierto. Vino buscando el sueño americano», dijo Chase divertido. «Oye, ¿sabes cocinar comida mexicana? ¿Nopales o algo?». Mateo estaba a punto de responder. «Sí, un poco», cuando Isabela volvió a interrumpir. «¿Nopales? ¿No huelen fatal? No los cocines nunca en nuestra casa. La cocina se llenaría de olor». Los amigos se rieron entre dientes. «Isabela tiene razón. La comida asiática tiene un olor muy fuerte». Ashley hizo como si se tapara la nariz. «He oído que la comida mexicana es aún peor». Mateo permaneció en silencio, pero sus puños temblaban ligeramente. «Por cierto, oye, ¿en serio eres profesor?», preguntó Britney con escepticismo. «¿Qué puedes enseñarle a alguien tan inteligente como Isabela?». Isabela dijo con orgullo, «Mi puntuación en el SAT es 1520. Planeo ir a Harvard». Los amigos exclamaron, «Ah, Isabela, como siempre». «¿Y esta persona?». Isabela señaló a Mateo y dijo, «Ayer le costó mucho resolver un problema de matemáticas. Apenas lo resolvió, pero su capacidad es realmente dudosa». Chase dijo con interés, «Entonces, hagamos una prueba». «Oye, mexicano», lo señaló, «te daré un problema de matemáticas para que lo resuelvas». Mateo asintió en silencio. Chase sacó su teléfono, buscó algo y dijo, «¿Qué tal este?». «Es un problema de cálculo». En la pantalla apareció un problema de nivel de primer año universitario. Para Mateo, era un problema demasiado fácil, pero él deliberadamente fingió dudar. «¿Qué tal? No puedes resolverlo», dijo Isabela con arrogancia. «Parece que el nivel educativo de México es así de bajo». Todos los amigos también miraron a Mateo con desdén. «No, esperen un momento», dijo Mateo. Y comenzó a escribir la respuesta en un papel. Para sorpresa de todos, Mateo resolvió el problema perfectamente en solo 3 minutos. Y no lo hizo de una forma común, sino de una manera más eficiente. Chase revisó la respuesta y puso una expresión de asombro. Esto es correcto». Ashley también dijo sorprendida. «Es más capaz de lo que pensaba». Pero Isabela no quiso reconocerlo. «Tuvo suerte, ¿no? Haz otro problema». Esta vez, Britney buscó un problema más difícil. Era un problema de cálculo complejo de nivel de segundo año universitario. «¿Qué tal este?». «Es un problema que me dio mi amigo de la Facultad de Matemáticas». Mateo, una vez más, comenzó a resolver el problema con calma, pero esta vez lo hizo aún más rápido. En solo 2 minutos presentó una respuesta perfecta, y lo hizo de 3 maneras diferentes.
Los amigos no pudieron cerrar la boca. «Qué extraño», murmuró Chase. «Mi hermano mayor tampoco pudo resolver este problema». El rostro de Isabella se fue torciendo gradualmente. Algo no iba como esperaba. «Bueno, saber matemáticas no es gran cosa», dijo, riendo forzadamente. «Los mexicanos solo son buenos en matemáticas, pero no pueden hacer nada más». En ese momento, hubo un alboroto en el salón de fiestas. Un invitado derramó vino, dejando una mancha en la costosa alfombra. «Oh, no, esta alfombra es de Francia», Isabella gritó, aterrorizada. «Cuesta $30,000, si no la limpiamos rápido». Ashley dijo, «Si pasa el tiempo, la mancha se quedará para siempre», pero nadie sabía qué hacer. Se sugirió llamar a un servicio de limpieza profesional, pero era imposible de inmediato. «Yo lo intentaré», dijo Mateo con calma. Isabella se rió burlonamente. «¿Tú sabes limpiar alfombras?» Pero Mateo ya estaba en movimiento. Trajo algunos ingredientes de la cocina y comenzó a preparar una solución especial. «¿Qué haces?», preguntó Britney. Mateo explicó. «Las manchas de vino blanco se pueden quitar con una solución de sal, agua carbonatada y un poco de vinagre». Preparó la solución con proporciones exactas y la aplicó sobre la mancha. Luego, comenzó a frotar suavemente, con un método especial. Sorprendentemente, la mancha comenzó a desaparecer gradualmente. 10 minutos después, estaba completamente limpia, como si nunca hubiera habido una mancha. Todos los invitados exclamaron asombrados. «Vaya, realmente se limpió. ¿Cómo supo hacer eso?». Isabella se sintió avergonzada. El mexicano al que había ignorado poseía conocimientos que ellos mismos desconocían. «Bueno, claro que sabe limpiar bien», dijo con torpeza. «Los mexicanos son gente que siempre ha hecho ese tipo de trabajo». Sin embargo, la mirada de sus amigos comenzó a cambiar. Especialmente Chase, que miraba a Mateo de otra manera. «Eres más inteligente de lo que pensaba. ¿Dónde aprendiste eso?». Mateo respondió humildemente. «Solo aprendí un poco aquí y allá». En ese momento, David apareció en el salón de fiestas. Vestía un lujoso smoking, pero seguía habiendo algo torpe en él. «Isabella, feliz cumpleaños», se acercó con una gran caja de regalo. «Lo pedí especialmente en París». Isabella aceptó el regalo con alegría. «Vaya, ¿qué será?». Al abrir la caja, encontró un bolso Hermes de edición limitada. «¿No es este el que cuesta $100,000?». Todos los amigos exclamaron. Sin embargo, Mateo miró el bolso con una expresión sutil. «Cariño, muchas gracias», dijo Isabella, abrazando a David. Pero Mateo observó cuidadosamente las manos de David. Tenía pequeñas heridas debajo de las uñas. Eran heridas que normalmente se producían al manipular accesorios baratos. Un verdadero rico no tendría ninguna razón para tener esas heridas. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Isabella reunió a sus amigos y dijo: «Oigan todos, les voy a mostrar algo interesante». Señaló a Mateo y continuó: «Tengo que enseñarle las buenas maneras de nuestro país. Cómo saludar a la gente de la alta sociedad». «Buena idea», Ashley aplaudió. «Muéstranos la reverencia mexicana». Britney también intervino. «Haz una reverencia de 90 grados para nosotros». Chase dijo riendo: «Sí, esa es la cortesía de tu país, ¿no?». Una mezcla de emociones complejas se reflejó en el rostro de Mateo. Sin embargo, aún mantuvo la calma. Isabella dijo satisfecha: «Vamos, hazlo. Somos personas de un estatus mucho más alto que tú, así que, por supuesto, debes hacer una reverencia». Todos los que estaban alrededor miraban con expectación. Mateo permaneció en silencio por un momento. Luego, dijo tranquilamente: «Lo siento, pero no puedo hacer eso». El rostro de Isabella se congeló al instante. «¿Qué dijiste? ¿Te niegas a obedecerme?». La atmósfera del salón de fiestas se volvió fría de repente. ¿Cómo se desarrollaría esta situación? La atmósfera en el salón de la fiesta se volvió tensa. El rostro de Isabella se enrojecía gradualmente de ira. «¿Dices que te niegas a obedecerme?». Su voz estaba llena de incredulidad. Nunca nadie se había atrevido a contradecirla.
No se supone que debes escuchar todo lo que digo. Mateo respondió con calma. Fui contratado como tutor, no para entretenerlos a ustedes. Todos los invitados contuvieron el aliento. Nunca habían visto a un mexicano hablarle con tanta franqueza a Isabela. Isabela tartamudeó, visiblemente alterada. ¿Qué dijiste? Una reverencia es un gesto de respeto hacia alguien que se admira, dijo Mateo con claridad. Sin embargo, no puedo hacérsela a quienes me consideran un objeto de burla. Chase se rió, incrédulo. Oye, este tipo es realmente divertido. ¿Nos está desafiando? Ashley también intervino. ¿De dónde sacas esa actitud? En ese momento, Richard Hunt salió del estudio. El ruido de la fiesta había sido demasiado fuerte, y él había salido a ver qué pasaba. ¿Qué sucede? Isabela, al ver a su padre, corrió hacia él. Papá, este hombre me está contestando. Su voz empezó a quebrarse por las lágrimas. ¿Señor Sánchez? Richard Hunt puso una expresión de perplejidad. Mateo explicó la situación con calma. Lo siento, presidente. Simplemente no pude aceptar una solicitud que considero educativamente inapropiada. El presidente miró a Isabela y preguntó. Isabela, ¿qué le pediste? Isabela no pudo responder y solo se mordió el labio. En realidad, se sentía avergonzada de lo que había hecho, pero perder la cara delante de sus amigos le resultaba aún más molesto. Papá, siempre te pones del lado de los demás, dijo, y salió corriendo escaleras arriba, subiendo al segundo piso. David, intentando cambiar el ambiente incómodo, se adelantó. Presidente, iré a calmar a Isabela. Sin embargo, Mateo no pasó por alto la expresión de David. Vio un brillo calculador en sus ojos, como si estuviera pensando cómo aprovechar la situación. Los amigos empezaron a abandonar el salón de la fiesta uno tras otro, ya que el ambiente se había arruinado por completo. Me voy ya, Isabela, dijo Ashley con incomodidad. Britney también tomó su bolso y dijo, dale mis saludos a Isabela. Chase le dio otra mirada a Mateo, negó con la cabeza y salió. Richard Hunt soltó un profundo suspiro. Lo siento mucho, señor Sánchez. Isabela se comporta de una manera tan terrible. Mateo le hizo un gesto con la mano, indicándole que estaba bien. No se preocupe, presidente. Solo me aseguraré de que no vuelva a suceder. El presidente asintió y entró en su estudio. Mateo ayudó a limpiar el salón de la fiesta mientras observaba a David. David subió al segundo piso para calmar a Isabela, pero bajó enseguida. Isabela está muy enfadada y no quiere hablar con nadie, le dijo a Mateo. Parece que está de mal humor por su culpa. Lo siento, respondió Mateo, pero en su corazón pensaba otra cosa. El tiempo que David había pasado en el segundo piso había sido demasiado corto. Si realmente hubiera estado calmando a Isabela, debería haber tardado al menos 10 minutos, pero era extraño que hubiera bajado en solo 3. Por cierto, señor Sánchez, dijo David con cautela, ayer lo vi resolviendo problemas de matemáticas y su habilidad es realmente asombrosa. Mateo sonrió humildemente. Es usted muy amable. Sin embargo, las siguientes palabras de David fueron inesperadas. Quizás también esté familiarizado con el mundo de las finanzas. Últimamente me interesan las inversiones. Los oídos de Mateo se agudizaron. ¿Por qué de repente sacaba el tema de las inversiones cuando se presentaba como artista? Conozco un poco, respondió Mateo con cautela. Los ojos de David brillaron. ¿En serio? ¿Y también invierte en bolsa? De vez en cuando, respondió Mateo deliberadamente de forma ambigua. David empezó a mostrar aún más interés. Vaya, qué impresionante. Soy un principiante, así que, si no le importa, ¿podría darme algún consejo? Mateo estaba convencido por dentro. Este hombre no era solo un artista. ¿Qué le gustaría saber?, preguntó Mateo. David miró a su alrededor y bajó la voz. En realidad, me interesan las inversiones que hace la familia de Isabela, como el grupo Hunt. ¿Dónde invierten su dinero? En ese momento, Mateo se convenció de la verdadera identidad de este hombre. Esa información es confidencial, dijo Mateo,
evasivo. David empezó a impacientarse. Oh, claro. Por supuesto que no puede hablar de eso, ¿verdad? Sin embargo, en su mirada se notaba claramente que no se rendía. Mateo no desaprovechó la oportunidad. Solo puedo darle consejos generales de inversión. ¿En serio? David se alegró. Entonces, podríamos hablar en otro momento, cuando tenga tiempo. Mateo asintió. De acuerdo. David dijo satisfecho. Entonces mañana, después de la clase de Isabela, ¿podría concederme su tiempo? Esa noche, Mateo abrió su portátil en su habitación y examinó con más detalle la información sobre David. Los resultados de la búsqueda fueron sorprendentes. Existía un artista llamado David Roth, pero era una persona completamente diferente al hombre que salía con Isabela. El verdadero David Roth era un escultor de 60 años. Entonces, ¿quién era este hombre que salía con Isabela? Mateo investigó más a fondo y finalmente encontró una pista. El nombre real de este hombre era Miguel Toledo, y en los últimos 5 años había estado viajando por Europa y América, cometiendo fraudes contra mujeres ricas. El método de Miguel era astuto. Siempre se hacía pasar por artista o empresario, se ganaba la confianza de la víctima y luego les estafaba el dinero. Su principal objetivo eran las herederas, y Isabela era una presa perfecta, una heredera de 20 años, ingenua, y que pronto recibiría una inmensa herencia. Mateo descubrió un hecho aún más impactante. Entre las mujeres a las que Miguel había estafado en el pasado, había una mexicana. Era Ana Navarro, la hija del presidente de una gran empresa mexicana. Miguel le había estafado $30 millones y luego había desaparecido. El nombre de Ana Navarro se escapó silenciosamente de los labios de Mateo. En realidad, ella tenía una relación especial con Mateo. Era el primer amor de Mateo. Estudiaron juntos en la universidad. Luego ella fue a estudiar a Estados Unidos, conoció a Miguel, fue engañada por él y sufrió una gran herida. Al final, a causa de eso, cayó en una depresión y estaba recibiendo tratamiento. La verdadera razón por la que Mateo había venido aquí era precisamente esa: encontrar a Miguel y vengarse y evitar que más víctimas cayeran. Y ahora Isabela estaba en el mismo peligro. Aunque ella lo había insultado tanto, Mateo sintió que debía salvarla. A la tarde siguiente, domingo, Isabela seguía enfadada. Creía que la noche anterior la habían avergonzado delante de sus amigos. «Hoy no estudiaré», dijo, tumbada en el sofá. «Me has arruinado el humor, así que asume tu responsabilidad». Mateo dijo con calma: «Señorita Isabela, realmente lo siento por lo de ayer, pero tenemos que seguir estudiando». Isabela se levantó de golpe y gritó: «¿Quién te pidió que te disculparas? Vete de aquí». Pero Mateo no se rindió. «Solo quedan 2 meses para el examen SAT». «¿SAT?» Isabela se rió burlonamente. «¿Crees que me preocupa el SAT? ¿Sabes cuánto dona mi papá a Harvard?». Mateo dijo en voz baja: «Por muchas donaciones que se hagan, se necesita una puntuación mínima». El rostro de Isabela se congeló. En realidad, sus calificaciones eran demasiado bajas para entrar a Harvard. En ese momento, apareció David. «Isabela, ¿sigues enfadada?». Se acercó con un ramo de flores. Isabela, al ver a David, se le iluminó el rostro. «Cariño», David miró a Mateo. «Señor Sánchez, ¿está libre para la consulta de inversión que prometió ayer?». Mateo no podía perder esta oportunidad. Era la ocasión perfecta para desenmascarar por completo a Miguel. «Sí, estoy disponible». Isabela puso una expresión de perplejidad. «¿Consulta de inversión? ¿Tú sabes de inversiones?». David se rió y dijo: «Ayer me pareció que el señor Sánchez también sabía mucho de finanzas. Podría Mateo desenmascarar por completo a Miguel, y podría salvar a Isabela del peligro». A la tarde del lunes, Mateo y David se reunieron en un pequeño café en la parte trasera de la mansión de los Hunt. Querían tener una conversación privada en un ambiente tranquilo. David parecía haberse esmerado aún más en su apariencia de lo habitual: una camisa Armani, una corbata Hermès y hasta un reloj Rolex.
Intentaba parecer un rico perfecto. Sin embargo, para los ojos agudos de Mateo, todo parecía falso. Señor Sánchez, muchas gracias por su tiempo, dijo David, bebiendo café. En realidad, no sé mucho sobre inversiones. Mateo lo observó en silencio. Las manos de David temblaban ligeramente, y tenía el hábito de tocarse el reloj repetidamente. Era una señal de nerviosismo. ¿En qué tipo de inversiones está interesado?, preguntó Mateo. David miró a su alrededor y bajó la voz. En realidad, me interesa cómo invierten las grandes empresas como el Grupo Hunt, especialmente en inversiones en el extranjero. La mandíbula de Mateo se tensó ligeramente. Finalmente, parecía que estaba mostrando sus verdaderas intenciones. ¿Por qué le interesa esa información?, preguntó Mateo con cautela. David sonrió torpemente. No. Solo pensé que podría ser útil para mi trabajo artístico. El mercado del arte también tiene aspectos similares a la inversión, pero su explicación no tenía sentido. ¿Por qué un artista querría información sobre inversiones corporativas en el extranjero? Mateo comenzó a tenderle una trampa en ese momento. ¿Quizás le interesa algún sector específico? Los ojos de David brillaron. He oído que el padre de Isabela invierte mucho en Asia. Esa información. En ese momento, Mateo confirmó sus sospechas. Este hombre buscaba información sobre las inversiones del Grupo Hunt. Esa información es realmente confidencial, dijo Mateo, evasivo. David empezó a impacientarse. Por supuesto, lo sé, pero el señor Sánchez debe saber algo, ¿no? Después de todo, trabaja en casa de Isabela. Mateo sonrió por dentro. Podía ver lo desesperado que estaba este hombre. En realidad, Mateo bajó aún más la voz. Escuché algo por casualidad. Los ojos de David se abrieron aún más. ¿En serio? ¿Qué fue? Mateo miró a su alrededor y dijo, escuché que el presidente Hunt planea una gran inversión en el sudeste asiático pronto, unos $3.000 millones. David empezó a emocionarse. ¿3.000 millones de dólares? ¿En qué sector? Mateo fingió dudar. Bueno, ¿debería hablar de algo así? David dijo apresuradamente. No se lo diré a nadie. Solo yo lo sabré. Mateo estaba convencido por dentro. Era obvio, ¿para qué iba a usar este hombre esa información? En ese momento, sonó el teléfono de Mateo. Era una llamada de Richard Hunt. Señor Sánchez, ¿tiene tiempo ahora? Ha surgido una emergencia. Mateo descolgó el teléfono y David puso una expresión de decepción. Lo siento, ha surgido una emergencia, dijo Mateo mientras se levantaba. David dijo, decepcionado. Entonces, continuaremos nuestra conversación en otro momento. De vuelta en la mansión de los Hunt, Mateo se dirigió al estudio de Richard Hunt. La expresión del presidente era grave. Señor Sánchez, ha sucedido algo terrible. Sobre el escritorio, varios documentos estaban desordenados. Las acciones de nuestra empresa de repente empezaron a caer en picada. Parece que alguien está difundiendo rumores maliciosos. Mateo revisó los documentos. El precio de las acciones del Grupo Hunt había caído un 20% en un solo día. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó Mateo. El presidente suspiró y dijo, el rumor de que hemos sufrido grandes pérdidas en nuestra inversión en el sudeste asiático. Pero, si esa inversión aún ni siquiera ha comenzado, un rayo cruzó la mente de Mateo. La información falsa que acababa de darle a David ya se había extendido por el mercado. Esto no era una simple coincidencia. David había iniciado una venta en corto tan pronto como recibió esa información. Presidente, ¿sabe de dónde se originó este rumor? Nuestra investigación indica que varios inversores anónimos están vendiendo en corto una gran cantidad de nuestras acciones, dijo el presidente con frustración. ¿Quién demonios está haciendo esto? Mateo. Ya estaba convencido. Sabía la verdadera identidad de David y su verdadero propósito. No solo quería el dinero de Isabela, sino que planeaba desmantelar todo el Grupo Hunt. Presidente, tal vez pueda ayudarlo, dijo Mateo con calma. Richard Hunt puso una expresión de perplejidad. ¿Cómo, señor Sánchez?
Mateo dudó por un momento. Parecía que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad. En realidad Mateo respiró hondo. No soy solo un tutor común. Los ojos del presidente se abrieron. Entonces, ¿cuál es su verdadera identidad? Mateo sacó una tarjeta de presentación de su maleta. Fui director general de Goldman Sachs en Asia y actualmente trabajo como consultor de inversiones independiente. Richard Hunt tomó la tarjeta de presentación y se quedó boquiabierto. ¿Director general de Goldman Sachs? Entonces, ¿por qué en nuestra casa como tutor? Mateo explicó. En realidad, tenía un propósito especial: investigar al novio de Isabela, David. ¿A David? ¿Por qué?, preguntó el presidente. Mateo dijo con una expresión seria. Ese hombre no es David Roth. Su verdadero nombre es Miguel Toledo, y es un criminal profesional que ha estado viajando por Europa y América, cometiendo fraudes contra mujeres ricas. El rostro del presidente se puso pálido. Entonces, ¿Isabela está en peligro? Mateo asintió. Sí, y ahora el grupo Hunt también parece ser su objetivo. Hace un momento, deliberadamente difundí información falsa, y eso provocó inmediatamente la caída de las acciones. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el presidente, nervioso. Mateo dijo con calma. Primero, debemos estabilizar el precio de las acciones. Y luego, necesitamos exponer por completo la verdadera identidad de Miguel. El presidente preguntó rápidamente. ¿Podemos hacerlo ahora mismo? Mateo, mientras encendía la computadora, dijo, sí, es posible. Si movilizo los contactos que hice cuando estaba en Wall Street. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado. En poco tiempo, se puso en contacto con varios bancos de inversión y fondos de cobertura. Hola, James, soy Mateo Sánchez. Necesito ayuda urgente. Richard Hunt se quedó asombrado al ver a Mateo. Había pensado que era un tutor mexicano común, pero ahora estaba hablando casualmente con grandes figuras de Wall Street. Se están extendiendo rumores maliciosos sobre las acciones del grupo Hunt. ¿Pueden publicar inmediatamente un comunicado de prensa para contrarrestarlos? La voz de Mateo estaba llena de confianza y autoridad. 30 minutos después, sucedió un milagro. Varios medios financieros comenzaron a publicar artículos positivos sobre el grupo Hunt, y el precio de las acciones comenzó a recuperarse gradualmente. Richard Hunt dijo con una expresión de incredulidad, ¿cómo es posible esto? En Wall Street, los contactos lo son todo, dijo Mateo, sonriendo. Cuento con la confianza que he construido a lo largo de los años. El presidente dijo conmovido, señor Sánchez, no, director Sánchez, realmente no sé cómo agradecerle. Mateo le hizo un gesto con la mano. Aún no hemos terminado. Ahora tenemos que eliminar por completo a Miguel. En ese momento, Isabela entró corriendo al estudio. Papá, ¿qué pasa? Aún no entendía nada de la situación. Richard Hunt miró a su hija con una expresión seria. Isabela, siéntate. Tenemos algo importante que decirte. Cuando Isabela se sentó en la silla del estudio, su rostro todavía mostraba irritación. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara tan seria? Richard Hunt miró a su hija y suspiró. Isabela, hay un hecho importante que debes saber. Señaló a Mateo y dijo, se trata de quién es el señor Sánchez. ¿Qué tiene él? Isabela miró a Mateo y dijo con indiferencia, es el tutor que vino de México, ¿no? Richard Hunt negó con la cabeza. No, Isabela. El señor Sánchez era director general de Goldman Sachs, uno de los especialistas en inversiones más influyentes de Wall Street. La expresión de Isabela comenzó a cambiar gradualmente. ¿Qué? ¿Goldman Sachs? Volvió a mirar a Mateo. ¿Qué significa eso? Mateo dijo con calma. Señorita Isabela, lo siento. Había una razón por la que tenía que ocultar mi verdadera identidad. El rostro de Isabela se puso cada vez más pálido. Espera un minuto, dijo Isabela, llevándose las manos a la cabeza. Entonces, ¿tú eres realmente? Mateo asintió. Sí,
Me gradué con honores del MBA de Harvard y trabajé como director general de Goldman Sachs para Asia. Los proyectos que supervisé por sí solos valían miles de millones de dólares. Isabela se levantó bruscamente de la silla. Entonces, todo lo que he dicho hasta ahora. Su voz comenzó a temblar. El hecho de que la persona a la que había ignorado e insultado, tanto fuera en realidad una élite muy superior a ella, la golpeó como un shock. «Hay algo más importante que las palabras que me dijiste», dijo Mateo seriamente. «Es sobre David». Isabela de repente puso una expresión de alerta. «¿Qué pasa con David? David no tiene nada que ver con esto». Richard Hunt tomó la mano de su hija y dijo: «Isabela, escucha con atención. David te está engañando». «¿Engañándome con qué?», gritó Isabela. «David me ama. Vamos a casarnos pronto». Mateo giró la pantalla de la computadora para que la vieran. «Miren a esta persona». En la pantalla aparecía la verdadera información personal de Miguel Toledo. El nombre David Roth es un alias. Su verdadero nombre es Miguel Toledo y es un estafador profesional. Isabela miró la pantalla y negó con la cabeza. «Imposible. Esto debe ser un homónimo». Pero Mateo mostró aún más pruebas. Las fotos y artículos de las mujeres a las que Miguel había estafado en el pasado aparecieron una tras otra. Todas estas mujeres eran hijas de familias ricas y todas tenían más o menos su misma edad. «Es mentira», gritó Isabela. «David no es así». Pero su voz denotaba una duda creciente. Mateo dijo con calma: «Señorita Isabela, ¿alguna vez le ha propuesto matrimonio?». Isabela se sobresaltó. De hecho, David había estado sacando el tema del matrimonio con frecuencia últimamente. «¿O tal vez le ha preguntado sobre su fideicomiso?», preguntó Mateo. El rostro de Isabela se puso aún más pálido. Le vino a la mente el recuerdo de que David le había preguntado en detalle sobre su herencia unos días antes. «Eso es normal, ¿no? Si nos vamos a casar, tiene que saber esas cosas». «En general los hombres no hacen ese tipo de preguntas», dijo Mateo. «Especialmente si realmente aman, no sacan el tema del dinero primero». Richard Hunt abrazó a su hija por el hombro y dijo: «Isabela, parece que el director Sánchez tiene razón. El momento en que David se acercó a ti también es extraño». Y, en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Isabela dijo por reflejo: «Es David». Richard Hunt y Mateo se miraron. «No debe verlo ahora», dijo Mateo rápidamente. «Si sospecha, será aún más peligroso». Pero Isabela ya había salido corriendo hacia la entrada. «David, estoy aquí». Cuando David apareció, su expresión denotaba una cierta impaciencia. «Isabela, ¿podemos hablar afuera?». Justo cuando intentaba tomar la mano de Isabela, Mateo apareció. «Hola, señor David», dijo Mateo con una sonrisa significativa. «¿O debería llamarlo señor Miguel Toledo?». El rostro de David se congeló por un instante, pero enseguida se rió. «¿De qué está hablando?». «Mi nombre es David Roth». «¿En serio?». Mateo sacó su teléfono y lo mostró. «Entonces, ¿quién es la persona de esta foto?». En la pantalla aparecía una foto de Miguel con otra mujer. Esa mujer también era hija de una familia rica y había sido víctima de fraude por parte de Miguel. La mirada de David se volvió fría. «Muestra fotos extrañas. No parece ser alguien relacionado conmigo». Pero Isabela ya estaba empezando a darse cuenta de que el hombre de la foto era idéntico a David. «David, ¿eres tú de verdad?». «Isabela, no te dejes engañar por palabras extrañas», dijo David rápidamente. «Este hombre está tratando de separarnos». Pero Mateo sacó pruebas aún más decisivas. Entonces, ¿cómo explica esto? Lo que mostró fue el historial criminal de Miguel. Miguel Toledo. Nombre real: Miguel Edward Toledo. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1998, leyó Mateo claramente. Buscado por un total de 5 cargos de fraude en Europa y Estados Unidos. Cantidad total de daño: $50 millones. Isabela miró fijamente a David. «¿Esto es verdad?».
David se dio cuenta de que ya no podía negarlo. La máscara de su rostro empezó a desmoronarse. «Está bien, lo admito», dijo de repente con voz fría. «Mi nombre es Miguel. ¿Y qué vas a hacer?» Isabella retrocedió. «¿David? No, Miguel, ¿eres tú de verdad?» Miguel se rió con sarcasmo. «Sí, yo quería tu dinero. Era muy fácil engañar a una princesa tan estúpida como tú». Lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Isabela. «¿Todo fue una mentira desde el principio?», preguntó Isabela con voz temblorosa. Miguel se encogió de hombros. «Amor, eso no existe. Yo solo necesitaba mi dinero». Miró a Isabela de arriba abajo y dijo: «Para ser sincero, tienes mala personalidad y ningún encanto. Si no tuvieras dinero, ni siquiera te habría mirado». Isabela quedó en shock, sin palabras. Se dio cuenta de lo ingenua que había sido hasta ahora. Richard Hunt dijo con furia: «Fuera de mi casa ahora mismo». Pero Miguel aún mantenía la calma. «Oh, me iré. De todos modos, ya logré mi objetivo». «¿Objetivo?», preguntó Mateo. Miguel sacó su teléfono inteligente y lo mostró. «Me hice rico con la venta en corto de las acciones del grupo Hunt, gracias a ustedes». Miró a Mateo y dijo: «Especialmente tú, la información sobre la inversión en el sudeste asiático, te lo agradezco. Me hizo ganar mucho dinero». Mateo dijo con calma: «¿Sabe que esa información era falsa?». Miguel dudó un momento. «¿Qué?». Mateo sonrió y explicó: «Fue información falsa que difundí deliberadamente. Y también esperaba que usted usara esa información para la venta en corto». «Imposible», dijo Miguel, revisando rápidamente su teléfono, y se quedó atónito. El precio de las acciones del grupo Hunt había vuelto a subir. De hecho, estaba incluso más alto que el día anterior. «¿Cómo es posible esto?», Mateo explicó. «Trabajé en Wall Street. Puedo evitar cosas como la manipulación de precios de acciones». El rostro de Miguel se puso pálido. El dinero que esperaba ganar con la venta en corto se había convertido en una gran pérdida. «Mi dinero, todo mi dinero», murmuró. Mateo añadió: «Y ahora hemos avisado al FBI. Pronto se emitirá una orden de arresto». Miguel, de repente, puso una expresión feroz. «Ustedes me van a hacer esto a mí». En el momento en que intentó sacar algo de su bolsillo, Mateo rápidamente le agarró la muñeca. «No haga nada peligroso». Miguel forcejeó, pero no pudo con la fuerza de Mateo. En ese momento, se escuchó el sonido de una sirena desde la entrada. Agentes del FBI habían llegado. «Miguel Toledo, lo arrestamos por cargos de fraude y manipulación de precios de acciones». Miguel, mientras lo esposaban, lanzó una mirada furiosa a Isabela. «Esto no ha terminado. Me vengaré, se los juro». Isabela observó toda la situación, derramando lágrimas. Se dio cuenta de lo estúpida que había sido y de lo terrible que le había hecho a Mateo. ¿Qué le diría Isabela a Mateo ahora? Después de que Miguel fuera llevado por el FBI, un profundo silencio envolvió la mansión Hunt. Isabela se sentó en el sofá de la sala de estar, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban ligeramente. Richard Hunt se sentó junto a su hija, acariciándole la espalda, y dijo: «Está bien, Isabela». Afortunadamente, no hubo grandes pérdidas. Sin embargo, para Isabela, la herida era mayor que el dinero. El hecho de que la persona a la que tanto creía amar la había estado utilizando desde el principio, y, sobre todo, los terribles actos que le había hecho a Mateo le desgarraban el corazón. «Papá, fui realmente estúpida», dijo Isabela con voz llorosa. Mateo estaba de pie en silencio junto a la ventana, mirando hacia afuera. En realidad, él también sentía emociones complejas. Había logrado su objetivo de atrapar a Miguel, pero ver el dolor que Isabela había sufrido en el proceso no le daba tranquilidad. Por mucho que ella lo hubiera insultado, era demasiado cruel para una joven de 20 años sufrir una traición así. «Director Sánchez», Richard Hunt llamó a Mateo. «Realmente no sé cómo agradecerle, usted». Mateo negó con la cabeza. «Solo hice lo que tenía que hacer, presidente». Miró a Isabela y dijo:
Solo me preocupa el shock que ha recibido la señorita Isabela. Isabela levantó la vista y miró a Mateo. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre. «Señor Mateo», dijo con voz temblorosa. Esta vez, usó un lenguaje formal en lugar de informal. Yo, lo siento mucho». Mateo puso una expresión de sorpresa. Nunca había imaginado que Isabela se disculparía con él. «Señorita Isabela». Mateo estaba a punto de hablar cuando Isabela se levantó bruscamente y se puso delante de él. «No, permítame hablar a mí primero». Su voz contenía un sincero arrepentimiento. «Todas las palabras y acciones que le hice, señor Mateo, realmente no tienen perdón». Isabela hizo una profunda reverencia. «Ignoré a México, lo discriminé a usted, señor Mateo, e incluso lo hice limpiar el jardín». Su voz se fue haciendo cada vez más pequeña. «Ahora me doy cuenta de lo ignorante y arrogante que fui. El señor Mateo es una persona maravillosa, a quien nunca en mi vida podré igualar». Mateo escuchó la sincera disculpa de Isabela y su corazón se sintió complejo. En realidad, nunca había odiado a Isabela desde el principio. Al contrario, le preocupaba que fuera engañada por Miguel y cayera en peligro. «Señorita Isabela, levante la cabeza», dijo Mateo amablemente. «Yo también oculté mi verdadera identidad, así que estamos a mano». «No», Isabela negó con la cabeza. «Usted ocultó su identidad para ayudarme, ¿no? Pero yo». Volvió a romper a llorar. «Incluso fui racista. Ignoré a su país, México, y lo traté a usted, señor Mateo, como un sirviente. Realmente no tiene perdón». Richard Hunt también hizo una profunda reverencia a Mateo. «En nombre de la familia, le pido disculpas de todo corazón. También es mi gran responsabilidad no haber educado bien a Isabela». Mateo les indicó a ambos que no lo hicieran. «Por favor, no. Todo eso ya pasó». Pero Isabela todavía se culpaba a sí misma. «¿Por qué me ayudó, señor Mateo, después de lo terrible que fui con usted?» Mateo dudó un momento y luego dijo, «En realidad, tenía una razón personal». Isabela y Richard Hunt lo miraron con curiosidad. Mateo respiró hondo y dijo, «Entre las mujeres a las que Miguel estafó en el pasado, había alguien a quien conocía». Su voz denotaba una profunda tristeza. «Era una mujer mexicana llamada Ana. Fue mi compañera en la universidad». Isabela escuchó en silencio. «Ana era una persona realmente pura y amable», continuó Mateo. «Vino a Estados Unidos a estudiar, conoció a Miguel y se enamoró completamente de él. Miguel le estafó $30 millones y luego desapareció». Isabela se llevó las manos a la boca. $30 millones. Ese dinero era el fondo para sus estudios y el capital para su empresa que Ana había recibido de su padre. La voz de Mateo tembló. Después de que Miguel desapareciera, Ana cayó en una depresión grave. Todavía está recibiendo tratamiento. Isabela quedó en shock, sin palabras. «Por eso estaba persiguiendo a Miguel», dijo Mateo, apretando los puños, «para evitar que hubiera más víctimas y para vengar a Ana». Isabela ahora entendía por fin por qué Mateo había intentado ayudarla. ¿Por qué se había acercado a Miguel, a pesar del peligro? «¿Qué era Ana para usted, señor Mateo?», preguntó Isabela con cautela. Mateo sonrió con tristeza. «Fue mi primer amor, pero ni siquiera pude confesarme. No pude detenerla, aunque la veía con Miguel. En ese momento, no sabía qué clase de persona era Miguel». Las lágrimas volvieron a caer por los ojos de Isabela. «Entonces, usted me veía a mí y recordaba a Ana, ¿no?». Mateo asintió. «No pude quedarme de brazos cruzados al ver a alguien de una edad y situación similar, siendo engañada por el mismo estafador. No pude ayudar a Ana», dijo Mateo, culpándose a sí mismo. «Si me hubiera dado cuenta antes en ese momento, si hubiera tenido más coraje, tal vez podría haber salvado a Ana». Isabela tomó la mano de Mateo. «No es culpa suya, señor Mateo. Usted hizo todo lo posible». Richard Hunt dijo conmovido, «Director Sánchez, es usted una persona verdaderamente admirable. A pesar de haber pasado por una experiencia personal tan dolorosa, nos ha ayudado a nuestra familia». Mateo le hizo un gesto con la mano. «Fue lo correcto. Ahora que Miguel ha sido atrapado, puedo darle una buena noticia a Ana».
Isabella de repente se levantó y se arrodilló delante de Mateo. «Señorita Isabella, ¿qué está haciendo?», dijo Mateo, sorprendido. Isabella bajó la cabeza y dijo: «Le pedí que me hiciera una reverencia mexicana, ¿verdad? Ahora yo le haré una reverencia de disculpa de todo corazón». «No, por favor, levántese», dijo Mateo, levantando a Isabella apresuradamente. «No es necesario». Pero Isabella, con lágrimas en los ojos, dijo: «La disculpa que le debo, señor Mateo, debo hacerla de esta manera». Mateo sujetó a Isabella por los hombros. «Señorita Isabella, una disculpa sincera es suficiente». «Señor Mateo», dijo Isabella con voz temblorosa, «¿cómo debo vivir a partir de ahora? He vivido de una manera tan equivocada». Mateo sonrió amablemente. «Ahora, solo tiene que vivir correctamente. Afortunadamente, la señorita Isabella todavía es joven y puede cambiar todo lo que quiera». «¿De verdad me perdona?», preguntó Isabella con seriedad. Mateo asintió. «Ya la he perdonado. Y creo que de ahora en adelante se convertirá en una persona realmente buena». Isabella finalmente esbozó una sonrisa de alivio. «Gracias, señor Mateo. Muchísimas gracias». «Richard Hunt», le dijo a Mateo. «Director Sánchez, me gustaría que continuáramos nuestra relación de ahora en adelante. No como tutor, sino como parte de la familia». Mateo hizo una profunda reverencia. «Es un honor, presidente». Esa noche, Mateo llamó a Ana Navarro. «Ana, soy yo. Tengo buenas noticias». Desde el otro lado del teléfono, se escuchó la voz sorprendida de Ana. «Mateo, ¿qué pasa? ¿Qué noticia?». Mateo sonrió y dijo: «Atrapé a Miguel. Te vengué». Se escuchó el llanto de Ana. «¿De verdad?». «Sí, todo ha terminado», dijo Mateo, aliviado. «Y Ana, lo siento por no haberte podido proteger en ese momento». Ana dijo con voz llorosa: «Gracias, Mateo. Muchísimas gracias». Mateo finalmente sintió que se le quitaba un peso de encima. Sin embargo, esta historia aún tenía un giro final. ¿Cuál sería? Una semana después, la tranquilidad había regresado a la mansión Hunt. Isabella había cambiado por completo. Se levantaba temprano cada mañana y estudiaba seriamente con Mateo. Su actitud había dado un giro de 180 grados. «Señor Mateo, ¿cómo debo abordar este problema de economía?», preguntó Isabella con cortesía. Mateo estaba sorprendido por el cambio de Isabella. Se sentía animado al ver a la que una semana antes lo ignoraba, ahora estudiar con tanta dedicación. En este tipo de problemas, primero hay que organizar los conceptos básicos. Mateo le explicó con cuidado. E Isabella tomó notas seriamente. «Señorita Isabella, ha cambiado mucho, de verdad», dijo Mateo sonriendo. Isabella respondió tímidamente: «Todavía no es suficiente. Fui tan estúpida hasta ahora. Ahora siento que estoy empezando a entender lo que es el verdadero estudio». En sus ojos había una determinación sincera. En ese momento, Richard Hunt salió del estudio. Su rostro mostraba una brillante sonrisa. «Director Sánchez, tengo buenas noticias». Mateo e Isabella lo miraron con curiosidad. «El FBI se puso en contacto con nosotros y parece que Miguel ha confesado. Ha revelado todo, incluso el paradero del dinero que había estado ocultando». «¿De verdad?», Isabella exclamó sorprendida. El presidente asintió. «No solo eso, sino que todas las demás víctimas a las que estafó también recuperarán su dinero». El rostro de Mateo se iluminó. «Entonces, ¿Ana Navarro también?». El presidente sonrió. «Sí, recuperará todo el dinero». Mateo finalmente sintió que se le quitaba por completo un peso de encima. ¿Podría haber una noticia mejor que Ana recuperara el dinero que había perdido? «Realmente, qué alegría», dijo Mateo aliviado. Isabella también mostraba una expresión de alegría sincera. «Ana se alegrará mucho, ¿verdad?». «Por cierto, director Sánchez», dijo Richard Hunt con una expresión seria, «tengo una petición que hacerle». Mateo escuchó atentamente. «¿Podría venir a trabajar como director de inversiones del grupo Hunt?». Mateo se sorprendió. «¿El puesto de CEO?». «Sí. Después de lo sucedido, me di cuenta de que una persona como usted
Es absolutamente necesaria en nuestra empresa. El presidente dijo con sinceridad: le prometo el doble del salario que recibe actualmente. Mateo pensó por un momento. En realidad, ya tenía varias ofertas. Isabela dijo con cautela: señor Mateo, yo quiero que se quede aquí. Su voz contenía sinceridad. Por supuesto, no tengo derecho a pedirle eso, pero estoy realmente feliz de que usted haya sido mi profesor. Mateo miró a Isabela. Realmente no pensé que la señorita Isabela cambiaría tanto. Isabela dijo tímidamente: todavía no es suficiente. Quiero aprender mucho más de usted, señor Mateo. Sus palabras denotaban humildad. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. El mayordomo entró y dijo: ha llegado una visita. Poco después, apareció una hermosa mujer mexicana. Con su largo cabello liso y su vestimenta sencilla, el rostro de Mateo se iluminó. Ana Navarro corrió hacia Mateo y lo abrazó. Muchas gracias, Mateo, si no hubiera sido tú. Lágrimas de emoción se acumulaban en sus ojos. Mateo la consoló, diciendo: ya todo terminó. De ahora en adelante, solo habrá cosas buenas. Isabela miró a Ana Navarro con emociones complejas. Sabía que esta mujer era el primer amor de Mateo, pero al mismo tiempo, al pensar en que había sufrido una situación similar a la suya, también sintió empatía. Hola, señorita Ana, soy Isabela. Ana Navarro saludó a Isabela. Hola, Mateo me ha hablado mucho de ti. Dice que gracias a Mateo, pudiste escapar del peligro, ¿verdad? Isabela negó con la cabeza. Más bien, el señor Mateo me ayudó a mí. Es una persona verdaderamente maravillosa. Mateo se sintió un poco extraño al ver a las dos mujeres saludarse. Ana seguía siendo hermosa, pero parecía un poco cansada por los acontecimientos pasados. Por otro lado, Isabela parecía mucho más madura que antes. Ana, ¿qué planeas hacer ahora?, preguntó Mateo. Creo que volveré a México para empezar de nuevo, dijo Ana Navarro con una leve sonrisa. Ayudaré en la empresa de mi padre, y también quiero retomar los estudios que no pude terminar. Mateo la animó, diciendo: te irá bien, Ana siempre ha sido inteligente y capaz. Richard Hunt saludó a Ana Navarro. Hola, soy Richard Hunt. El director Sánchez nos ha ayudado mucho a mi familia. Ana Navarro hizo una cortés reverencia. Mateo siempre ha sido así, le gusta ayudar a los demás. Isabela de repente se armó de valor y dijo: señorita Ana, yo también he aprendido mucho del señor Mateo. Y después de un breve momento de duda, continuó: el señor Mateo es una persona realmente buena. Lo envidio, señorita Ana. Ana Navarro miró fijamente a Isabela. También parece una buena persona, señorita Isabela. Ana Navarro sonrió. Mateo me dijo que había cambiado mucho, y parece que es cierto al conocerla. Isabela dijo tímidamente: todavía no es suficiente. Tengo mucho más que aprender del señor Mateo. En ese momento, Mateo tomó una decisión importante. Presidente, acepto su propuesta con gratitud. El rostro de Richard Hunt se iluminó. ¿De verdad? Mateo asintió. Sin embargo, tengo una condición. Me gustaría seguir siendo el tutor de la señorita Isabela. Por supuesto que sí. Isabela se alegró. Si el señor Mateo sigue siendo mi profesor, se lo agradeceré mucho. Ana Navarro miró a Mateo y sonrió. Eso es muy propio de Mateo. Siempre piensa primero en los demás. Por cierto, Ana, dijo Mateo con cautela, ¿no te gustaría quedarte un poco más aquí antes de volver a México? Ana Navarro ladeó la cabeza. ¿Por qué? Mateo sonrió y dijo: Isabela también quiere aprender español. ¿Qué te parece si se lo enseñas? Isabela dijo con los ojos brillantes: ¿de verdad? Tenía muchas ganas de aprender español. Ana Navarro preguntó sorprendida: ¿español? ¿Por qué? Isabela respondió seriamente: quiero aprender el idioma de su país, y también quiero conocer bien la cultura mexicana. Ana Navarro sintió la sinceridad de Isabela y se conmovió. Entonces, tal vez pueda quedarme un mes más. Mateo se alegró.
Muchísimas gracias, Ana. Richard Hunt también sonrió satisfecho. Entonces, señorita Ana, por favor, quédese en nuestra casa. Unos meses después, una atmósfera completamente nueva se había establecido en la mansión Hunt. Isabela había mejorado tanto que podía saludar en español. Hola, profesor Mateo. Y su puntuación en el SAT también había subido a 1580. Era una puntuación más que suficiente para ser aceptada en Harvard. Mateo, como CEO del grupo Hunt, estaba llevando a la empresa al éxito. Con sus estrategias de inversión, el precio de las acciones de la empresa había subido un 30%. Y, sobre todo, su mayor satisfacción era ver a Isabela crecer y convertirse en una mujer verdaderamente admirable. Una tarde de domingo, Mateo, Isabela y Ana Navarro estaban tomando el té juntos en el jardín. Isabela dijo en español: «Profesor Mateo, muchísimas gracias». Mateo sonrió y respondió: «Es gracias a que la señorita Isabela se esforzó mucho». Ana miró a Isabela. «Señorita Isabela, ha cambiado mucho, de verdad. Es una persona completamente diferente a la primera vez que la conocí». Isabela dijo tímidamente: «Todavía tengo mucho que aprender». Y miró a Mateo y dijo: «Conocer a alguien como usted, señor Mateo, ha sido la mayor suerte de mi vida». Mateo se sentía verdaderamente feliz en ese momento, junto a las dos mujeres. Nunca había imaginado que lo que comenzó como un oscuro propósito de venganza tendría un final tan hermoso. Isabela había comprendido lo que era un verdadero maestro. Ana había sanado sus heridas y él mismo había encontrado una nueva vida. «Por cierto, señor Mateo», dijo Isabela de repente con picardía, «¿recuerda lo que le dije al principio, que quizás le daría un hijo?» Mateo y Ana se echaron a reír. «Fui tan estúpida en ese momento», dijo Isabela, riendo con autocrítica. «Nunca volveré a decir algo así. Aprendí lo que es el verdadero respeto a través de usted, señor Mateo». Mateo estaba conmovido. Ver a la señorita Isabela crecer así me llena de orgullo. En el jardín, al caer la tarde, los tres intercambiaron cálidas sonrisas. Lo que comenzó con insultos y discriminación se había convertido ahora en una verdadera amistad y respeto. Y Mateo comprendió que la verdadera venganza no era derrotar al oponente, sino transformarlo en una mejor persona. Esta fue la verdadera historia de la heredera de un magnate estadounidense y el tutor mexicano que la salvó, que comenzó con las palabras: «Enséñame bien y te daré un hijo». Gracias por ver este largo video hoy. Suscríbete para escuchar episodios interesantes todos los días. Gracias.